Hay un momento en el que sientes que estás malgastando tu vida, sientes que es el momento de luchar por tus sueños y que no puedes posponer más ese momento. En mi caso, mi sueño era hacer un viaje en bicicleta, poner lo mínimo en las alforjas para sobrevivir y viajar tan lejos, pedalear tan lejos como pudiera, ¿no? Descubrir otras culturas, tomarle la medida al mundo, la medida que te da tener que pedalearlo, y salir de esta burbuja en la que vivimos para tener una visión diferente de la realidad. Me llamo Fran Ventura, tengo 41 años y en 2014 pedaleé 14.057 kilómetros desde Madrid hasta Anantapur, en el sur de la India, y esta es mi historia. Ocho días después de emprender el viaje llegué a Francia. En mi cabeza estaba cruzar Europa. Tras cruzar el Ródano por Arles, llegué a Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia. Marsella posee ese halo de ciudad portuaria, vanguardista y heterogénea. Sus calles son un hervidero de culturas. Un tercio de su población es de origen italiano y convive con una numerosísima colonia magrebí que se hace notar en los coloristas mercados callejeros. Siguiendo por la costa, a 2 días de pedaleo se llega al Cabo Rojo, la entrada al corazón de la Riviera francesa. Afortunadamente el tiempo acompañaba, así que la Riviera francesa fue un paseo muy placentero, excepto para mi bolsillo, que sufrió bastante. Pues 1500 kilómetros después hemos llegado a Cannes, probablemente la capital del glamour y el cine europeo. Cannes es el escenario perfecto de la Costa Azul. La Croisette, su paseo marítimo, es la pasarela donde ir a observar y dejarse ver, eso sí, con la tarjeta oro muy a mano. En su puerto deportivo atracan los yates más inmorales y glamurosos del mundo, pero su gran fama procede del Festival de Cine. Es en este edificio donde se celebra año tras año el Festival de Cannes y quizás sea también el mayor templo de la cinematografía mundial. Mucho dinero aquí concentrado. Abandonamos Cannes y nos vamos dirección Niza, 40 kilómetros. Cuna de Garibaldi, Niza fue motivo de disputa entre Francia e Italia durante el siglo XIX. Por su privilegiado clima, la reina Victoria I de Inglaterra lo eligió como lugar para sus vacaciones de invierno, y a partir de entonces se multiplicaron las villas y los casinos en su kilométrico paseo marítimo. Y claro, cuando te ves en Niza con la bici cargada de latas de sardinas, sudado, sucio, pues te sientes un provocador, ¿no? Sobre todo si te sientas en una terraza a tomar una cerveza y te cobran 10 euros. Y eso que todavía lo peor está por venir, ¿no? Pues estos imponentes acantilados de aquí atrás son los que separan la Riviera francesa de Mónaco. Vamos a entrar ahora al Principado con más glamour del mundo. Después del Vaticano, Mónaco es el estado más pequeño del mundo. Buena parte de su economía depende de su casino, donde los monegascos no están autorizados a jugar. Desde que salí de Madrid, uno de mis sueños era recorrer el circuito de Mónaco con la bici y aunque creo que algunos tramos están cerrados a las bicicletas, lo vamos a hacer, como por ejemplo este túnel de aquí,
por donde pasan los Fórmula 1 que vamos a cruzar sí o sí. Y aquí hay algunas vallas de protección que no se quitan durante todo el año. Y vamos a engranar ahora sí la segunda. Hay un momento que esa sensación de glamour se vuelve completamente asfixiante y afortunadamente se disipa bastante cuando cruzas la frontera de Italia. Au revoir la France, benvenuti a la Italia. Y en las calles hay un interesante olor a pescado frito que nos recuerda un poco a Andalucía. Pues toda esta parte del noroeste de Italia la estamos recorriendo a través de la Vía Augusta, esta antigua calzada romana que unía la península transalpina con la península ibérica y que aún hoy en día se utiliza como uno de los caminos de Santiago. Una vez en Italia, el objetivo fue alcanzar el Valle del Po y aprovechar sus llanuras para avanzar hacia Venecia cruzando por el lago Garda, Verona y Padova. Pues desde Cremona hemos llegado al lago Garda, así que vamos a disfrutar un poquito de este ambiente dominical y a comernos un helado antes de buscar dónde pasar la noche. Hey, hey, mambo, mambo italiano, hey, mambo. Rodeado por los Alpes, el lago Garda es el más grande de Italia. Los 144 kilómetros de su perímetro están flanqueados de hoteles y villas, segundas residencias de la aristocracia industrial del norte de Italia. Pues a muy poquitos kilómetros del lago Garda está la ciudad de Verona, conocida popularmente por ser la ciudad de Romeo y Julieta, pero que esconde también muchos otros secretos, como por ejemplo esta maravillosa iglesia. A orillas del río Adigio se encuentra la Basílica de San Zeno. Fue aquí donde William Shakespeare ubicó el casamiento de los famosos amantes. Pero Verona no es solo Romeo y Julieta. En ella destacan monumentos tan bellos como el Arco de Gavi, que daba entrada a la ciudad durante la época del Imperio, o el puente de Castelvecchio. Siguiendo la ribera del Brenta, entre las magníficas villas de los comerciantes venecianos, se llega a la Serenísima. Por desgracia, no pude entrar con la bici en Venecia, como es lógico por otra parte, así que la tuve que dejar en un hostel en las afueras. Para huir de los saqueadores germanos, Venecia fue construida sobre una marisma en la desembocadura del río Po. Desde su posición invulnerable a orillas del Adriático, Venecia se desarrolló como una fuerte potencia naval que durante siglos logró controlar el tráfico comercial del Mediterráneo. Con ayuda de los mercaderes judíos que aportaron sus redes comerciales en Europa, la Serenísima se convirtió en el mayor mercado del continente durante la Edad Media. A través de Constantinopla hasta Venecia llegaban sedas, especies y piedras preciosas, procedentes del lejano oriente y de la India. Su declive llegó cuando los portugueses descubrieron las rutas navales hacia Oriente, dejando obsoleto el transporte de mercancías a lomos de camello a través de Asia Central. Después de Venecia, el plan era seguir por la antigua República Veneciana para llegar a Estambul, y aunque había un ferry que cruzaba desde Venecia hasta la costa de Croacia, yo quería entrar por tierra, quería entrar por Trieste, porque tenía un buen motivo para ello. Pues en Trieste nos hemos encontrado con Michael, así que nos va a acompañar en la entrada a Croacia y por unos días volvemos a pedalear en compañía. Tuo fa l'americano, americano, americano, siéntame chi don fa san. Michael es un cicloturista norteamericano que vivía con su novia en Trieste y que conocía a través de Warnsauer, que es una red de alojamiento entre cicloturistas, y que de forma espontánea decidió venirse unos días de viaje conmigo. The day after I met Fran, we crossed through 3 countries actually. So we left Italy, we crossed into Slovenia, it's just a small sliver of Slovenia there along the coast, and we entered into Croatia. Así que el día que abandonamos Trieste estuvimos en 3 países. Pues aunque pudiera parecerlo, no estamos en Roma, estamos en la ciudad croata de Pula, que ha conservado este anfiteatro romano de una manera increíble. Este anfiteatro, que pudo albergar hasta 20.000 espectadores, fue construido en el siglo I después de Cristo y estuvo en uso hasta el siglo V,
cuando el emperador Honorio prohibió la lucha de gladiadores. Pula, capital de Istria, rica en vino y aceite, se convirtió en un importante puerto romano. Posteriormente, como otras ciudades de la costa croata, Pula pasó a formar parte de la República Veneciana. Pues hemos abandonado Pula, dirección Rijeka, y empezamos a encontrar estos montañosos valles de Croacia y sus espectaculares paisajes. The coast of Croatia is amazing. It's very beautiful. There's big rock cliffs from the road down into the sea. You can see the islands across the way. He's got his jacket on and his hair combed just right. Por desgracia, después de Rijeka, Michael tuvo que volver al trabajo, así que yo seguí dirección a Zadar y por primera vez fui víctima de mí mismo. Pues he llegado a Zadar y las piernas, después de un mes de pedaleo, la verdad es que no dan para mucho más. Esta es la historia que no se ve, la de las piernas que han sufrido mucho, 2.700 kilómetros en 30 días, hoy se cumple justo un mes. Me dolían muchísimo las piernas, prácticamente no podía pedalear, así que no me quedó más remedio que parar. Pues muy poco queda de la antigua Zara, la capital de Dalmacia, que tributara a Venecia. Los bombardeos de Tito después de la Segunda Guerra Mundial para borrar la presencia italiana y la Guerra de los Balcanes han hecho que solamente algunos campanarios se mantengan en pie en el centro de la ciudad. El resto prácticamente es una reconstrucción. Disputada durante siglos por húngaros y venecianos, Zadar pasó definitivamente a formar parte de la República Serenísima en el siglo XIII. Con el avance del Imperio Otomano, Zara se convirtió en una plaza fuerte veneciana y un bastión del catolicismo frente al enemigo turco. Aún hoy en día el León de San Marcos puede verse en la Puerta de Terraferma y en otros muchos monumentos de la ciudad. Lo de las piernas lo solucioné a base de descanso, a base de masajes, a base de duchas de agua caliente y de agua fría, por contraste, y sobre todo haciendo menos kilómetros los días siguientes. Split, la segunda ciudad más poblada de Croacia, creció en torno al palacio del emperador Diocleciano, que nació cerca de allí en el año 205 después de Cristo. Como Zadar, fue disputada por húngaros y venecianos, siguiendo una suerte paralela a esta. Aún hoy en día muchas viviendas de Split comparten muros con las ruinas romanas, porque la ciudad está literalmente incrustada en el palacio del emperador romano. Pues estos son los acantilados que se encuentra uno camino de Dubrovnik. Afortunadamente las piernas parece que van un poco mejor. Pues exactamente 3.075 kilómetros después de haber dejado Madrid, hemos llegado a la ciudad de Dubrovnik y con un problema muy gordo con el tiempo, porque dan previsión de nieve en los pasos de Montenegro hacia Serbia y eso es un problema grave que no teníamos previsto. Y en aquel momento del viaje yo no llevaba ropa para la nieve y mucho menos para acampar en la nieve, así que tuve que renunciar a mi plan original de cruzar por Montenegro, Serbia y Bulgaria para llegar a Estambul. Afortunadamente descubrí una combinación de ferries para llegar a través de Grecia y esto me salvó de quedarme atrapado. De Dubrovnik no pude disfrutar porque estaba diluviando, hacía muchísimo frío y fue una pena porque Dubrovnik creo que es una de las ciudades más interesantes de la costa de Croacia. Los partes meteorológicos nos informan de que probablemente los pasos en Montenegro estén cerrados por la nieve, así que no nos queda más remedio que pegar un pequeño rodeo a través de Grecia. Afortunadamente aquí tenemos un ferry que nos va a llevar a la ciudad italiana de Bari y de allí a Patras en Grecia y desde allí trataremos de llegar hasta Estambul. Son 1.400 kilómetros, algo más que los que hay desde aquí, pero por lo menos nos aseguramos que no nos vamos a quedar encerrados en Montenegro. Pues 10 horas después de dejar Dubrovnik hemos llegado a Bari, en el sur de Italia, y nos toca esperar todo el día para enganchar con el siguiente ferry, con el ferry griego que nos llevará a Patras, pero eso sí, luce el sol y no llueve. Y allí en Bari conocí a otro ciclista americano, a Mike,
que también estaba viajando en bicicleta y además llevábamos la misma ruta, Atenas-Estambul. Así que nos tomamos unas cervezas juntos, me comentó que era veterano de la guerra de Irak. A mí me pareció un tipo muy interesante y decidimos intentar viajar juntos por lo menos hasta Atenas. Pues si veníamos huyendo del mal tiempo, de los pasos nevados en Montenegro, lo que nos hemos encontrado en Grecia es esta auténtica maravilla. A los pies del monte Acrocorinto, Corinto, la antigua Éfira, fue ciudad-estado independiente desde el siglo VIII a.C. Durante su esplendor se construyeron numerosos edificios públicos, destacando por encima de todos el templo de Apolo, cuyas columnas, esculpidas en una sola pieza, constituyen un ejemplo poco común del arte dórico y un importante icono de la antigüedad. Cuando estás en Grecia te das cuenta que estás en la cuna de toda nuestra civilización, que todo lo que a mí me había maravillado de Italia procede de allí, y es un sentimiento agridulce porque te das cuenta que es un país muy empobrecido, que no pobre, y esta pobreza se ve muy bien en las calles de Atenas. Con 4 millones de habitantes y 3.000 años de historia, Atenas es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Atenas fue durante la época clásica uno de los centros culturales e intelectuales más importantes de la historia de la humanidad, fundamental en el desarrollo de un sistema de valores políticos llamado democracia. En el año 529 después de Cristo se cierran sus escuelas de filosofía y la ciudad cae en un largo declive durante el Imperio bizantino hasta que finalmente es conquistada por los turcos en 1456. Para reforzar su posición en el Mediterráneo, en 1687 los venecianos intentan tomar la ciudad. Durante el ataque se vuela un polvorín en la Acrópolis y la explosión arruina el Partenón, dejándolo como lo conocemos actualmente. En 1834, tras la Guerra de Independencia, Atenas fue nombrada capital del Estado griego. En Atenas estuve 3 días, Mike prácticamente no salió de la habitación del hotel, decía que no se encontraba muy bien, que necesitaba descansar. Así que yo tenía una fecha para llegar a Estambul, no podía esperarle, así que hice las alforjas y allí lo dejé en Atenas. Pues después de 3 días sin haber podido sacar la cámara por culpa de la intensa lluvia, desde Atenas hemos llegado a Meteora, uno de los centros más importantes dentro de la religión ortodoxa griega, un punto de concentración de monasterios y un paraje bellísimo. Meteora se traduce como suspendido en el cielo. Atraídos por su especial orografía, algunos monjes llegaron al lugar en el siglo IX y se establecieron en la cumbre de estas rocas. Aislados del mundo, la comunidad de ascetas fue creciendo y se construyeron monasterios, hasta 6, a los que originariamente solo se podía acceder trepando a través de cuerdas. En la actualidad es el principal centro espiritual de la Iglesia Ortodoxa griega y su visita está muy restringida. Pues hemos salido de Tesalia, ese valle en el que estaba Meteora, y nos hemos vuelto a pegar a la costa para encarar ya Tesalónica. Pues 3.800 kilómetros después de dejar Madrid, hemos llegado a la muy caótica ciudad de Tesalónica. Tesalónica prácticamente ya es Turquía. Es una ciudad que perteneció a Turquía hasta 1912 y eso se nota bastante. Tienen un bazar donde todo ya se vende a granel, las medidas higiénicas empiezan a ser muy cuestionables. Así que te sientes ya muy cerca de Estambul. Llegar a Estambul significaba lograr el primer gran objetivo del viaje, la primera gran meta. Así que recuerdo un momento muy emocionante que fue cuando encontré el primer cartel que indicaba Turquía. Pues 4.075.
Me entra la risa, no puedo. 4.070 kilómetros después de dejar Madrid, estamos a 6 de mayo, encontramos el primer cartel que indica Turquía, estamos ya muy cerca de Estambul y me siento muy feliz. Pues estamos atravesando ahora la tierra de nadie que separa a Grecia de Turquía, a Europa de Oriente. Pues ahora sí, estamos en Turquía, exactamente a 230 kilómetros de Estambul. Allá vamos. La mañana que llegué a Estambul estaba diluviando. Me recordó a mis llegadas a Santiago de Compostela, pero aquí no había Plaza del Obradoiro ni compostelana que pisar, así que por instinto me fui a la Plaza Taksim, porque de alguna forma necesitaba cerrar la primera parte del viaje. Objetivo alcanzado, primera gran meta, 4.400 kilómetros, Madrid-Estambul. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, being a long time ago. At Constantinople still is Turkey's alive on the moonlight night. Every girl in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be wedding in Istanbul. Even though New York